Bueno, buenas noches con todos. Vanessa, un gusto compartir siempre contigo un live. Gracias a todos los que se están uniendo. Este es un tema muy interesante. En realidad es una patología que está muy en boga, que también es una pandemia dentro de otra pandemia. El tema fibromialgia en tiempos de COVID es... es muy interesante porque ahora la fibromialgia está mucho más en auge que antes. Antes no se escuchaba de este tipo de enfermedad o de esta enfermedad. Pero bueno, la fibromialgia en sí es una enfermedad crónica, dolorosa, generalizada, que afecta a toda la musculatura del paciente, o sea, todo el sistema locomotor. El dolor por encima y por debajo de la cintura, al lado derecho e izquierdo de la columna. El paciente tiene un dolor sobre una escala visual análoga de 10/10 en algunos casos. Es un dolor que llega a ser un dolor neuropático, un dolor parecido al que sufren los diabéticos, un dolor urente, es un dolor quemante, un dolor que le refieren como que le pincha, como que le arde, como que tuviera una fiebre por dentro, como dice el paciente. Entonces, esa sensación de dolor generalizado que tiene el paciente, esa sensación de dolor, un dolor que no lo puede explicar el paciente, ese dolor se debe originar a la fibromialgia, que obviamente es un dolor que no lo puede el paciente, a veces pasa de médico en médico, entiende, tiene una característica que por lo general la causa, se puede decir que una de las causas de estas enfermedades, si bien no se conoce con exactitud la génesis, pero se asume a que esto, muchos factores, dentro de los más relevantes, son la parte psicosocial, la enfermedad, algún estrés, un nivel de estrés, un nivel emocional, algún trauma que tuvo el paciente antes, alguna pérdida familiar, por eso la parte emocional, alguna enfermedad infecciosa, una enfermedad oncohematológica, por lo general desencadenado por una enfermedad. Y aquí la fibromialgia puede ser primaria o asociada a. Primaria es cuando es obviamente solamente la fibromialgia, pero asociada, que es la, 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 que puede estar desencadenada por cualquier enfermedad, sea infecciosa, sea oncohematológica, sea cualquiera. En este caso, como reumatólogo, tengo muchas pacientes después de que ya se le ha hecho diagnóstico de lupus, de artritis, de diferentes enfermedades, desencadenan en el trayecto de la enfermedad esta enfermedad, la fibromialgia. El paciente, cuando llega al control, me dice, doctor, sigo mal con la artritis, sigo mal con el lupus, sigo mal con la esclerodermia o la enfermedad de base que yo la veo, la artrosis. O señora, cuando la examinamos, me doy cuenta que efectivamente la enfermedad de base está bien controlada. El lupus, artritis, cualquiera de estas, es la fibromialgia, el dolor que tiene cuando uno paciente, cuando uno comienza, porque el paciente siempre tiene dolor o tiene una fatiga. Aquí viene con la diferencia con fatiga crónica. El paciente tiene dolor generalizado, pero cuando no lo tocan, al paciente cuando no lo tocan, está aparentemente bien, solo siente una fatiga, un malestar, que él los puede decir cuando se despierta en la mañana cansada, cuando se acuesta cansada, entonces él no tiene, la paciente o el paciente no tiene un sueño reparador. Por lo general, insomnio. El insomnio también está asociado a esto, las migrañas, las cervicalgias, puede desencadenar muchos pacientes que tienen enfermedades crónicas de base. Justamente hablaba con un amigo ahora, familiares con enfermedades crónicas como el cáncer, mucho el sometimiento a quimioterapias originan en ellos ya un desequilibrio y esta enfermedad se afecta, o sea, se relaciona con hay un desajuste a nivel de los neurotransmisores, a nivel del sistema nervioso, que produce aumento de la sustancia PEA,
dopamina, la serotonina, o sea, hay un desajuste de los neurotransmisores, que recordando que los neurotransmisores son aquellos que producen la comunicación de las neuronas, ¿no? Entonces, por eso cuando uno tiene un paciente, solamente con escuchar al paciente, me dice, doctor, tuve un problema, yo vivo estresada, soy ama de casa, soy profesora. Muchos de los pacientes con fibromialgia son docentes, muchos. En esta semana, en la consulta privada, la mayoría, casi el 90% eran docentes. ¿Me vas a preguntar algo? Sí, una pregunta. ¿A qué edad es más frecuente que se presente la fibromialgia y en qué sexo es más frecuente? Muy buena pregunta, Vanessa. Tengo pacientes, o sea, no hay una edad, hay pacientes incluso pediátricos con fibromialgia, hay pacientes en el adulto mayor con fibromialgia, pero como edad promedio, la edad la que está más económicamente activa, de los 25 hasta los 55 años. Esa es la edad promedio, pero podemos encontrar muchos menos. Tengo pacientes con fibromialgia y en adultos mayores, como te digo. Entonces, cuando en un niño hemos tenido unos cuantos casos, no muchos, pero sí hay, ahí viene el tema de los que los profesores, perdón, los padres de familia, los niños, y viene también un problema estructural, los sobrecargamos a nuestros hijos con las mochilas muy pesadas, muy pesadas. El niño ya es como que ya no puede, tiene una escoliosis, una desviación de la columna. El paciente, en este caso la niña, ya camina con dolor. Cuando llega a su casa es como que dejó 10 kilos. Entonces, hemos tenido casos que los niños están sometidos al estrés porque no, desde el momento que lo despiertan hay muchas cosas que... El bullying también, lo que se ve en los colegios, en las escuelas. Acá un problemita a nivel de su tema, de la parte psicológica, el nivel de estrés, ansiedad. Entonces, pacientes refieren mucho que el papá o los papás nos dicen, mi hija tiene fiebre reumática porque le duelen los huesos, le hice un astro y el astro está elevado. Entonces no es así. El astro puede estar elevado en todas las personas, no indica que tenga fiebre reumática. Lo que pasa es que el dolor puede estar relacionado con el crecimiento encadenante, como la mochila es muy pesada, que siempre les digo, y todos somos culpables como padres en ese aspecto, que lo llenamos a los hijos, van caminando con ese peso, le hacemos una radiografía y encontramos una escoliosis, pero la parte muscular paravertebral está todo contracturado, el paciente está contracturado, el paciente le duele mucho su columna, en este caso los niños, y los adultos mayores también. En este caso los adultos mayores pueden dormir, el insomnio llega a ser terrible para ellos, tienen que estar sometidos al consumo de benzodiazepinas, que no es recomendable. Entonces, eso es lo que te puedo decir. En la edad no tenemos. Y en el género, sean mujeres u hombres, en realidad en mujeres son las que más sufren una relación de 2 o 3 sobre 1 en mujeres. Una pregunta, porque quieren ser mamá, pero muchas veces me dicen, no, fibromialgia, no quiero ser mamá porque va a agudizar los dolores. No te escuché, Vanessa. Que hay muchas mujeres en edad fértil que tienen fibromialgia y tienen miedo a embarazarse porque piensan que va a agudizar su dolor. ¿Esto es verdad? Bueno, todo el paciente con fibromialgia es un ente con dolor, camina con dolor, duerme con dolor, siempre anda con dolor. Entonces, el momento de que queda embarazada, esto ya es relativo. He tenido pacientes que se sienten igual, hay otros que exageran. El paciente con fibromialgia siempre está con dolor. Nosotros, no hay ninguna contraindicación, por si acaso, no hay ninguna contraindicación. El paciente puede quedar embarazada, la señora puede quedar embarazada tranquilamente. Lo que sí en el dolor es el tema de los medicamentos que vamos a usar. Por allí nos frena un poco, tenemos que hablar con el ginecólogo para poder indicar los medicamentos que bueno, obviamente pueden atravesar la barrera placentaria y va a ser una complicación, al igual en el estado de lactancia. Entonces, hay muchos medicamentos que nosotros usamos
que atraviesan la barrera hematoencefálica, por eso es que producen muchos efectos secundarios, sobre todo con las somnolencias, náuseas, mareos, porque tienen acción central. Entonces, por allí también podría hacer efecto a nivel del producto, ¿no? Por eso debemos relacionarnos mucho con los ginecólogos. Ya, una pregunta, Kelvin. ¿Y esta enfermedad se diagnostica con exámenes, con imágenes? ¿Cómo sería el diagnóstico? Excelente pregunta, querida Vanessa. Eso es de todos los días. Asimismo, como lo es con la artrosis, no hay ningún laboratorio que te da el diagnóstico para fibromialgia. El diagnóstico de la fibromialgia es clínico al 100%. Entonces, hay criterios que se usaban antes. Siempre los criterios van actualizándose. Pero ningún examen, ni por ende la radiografía. Lo que sí podemos hacer es que si me llega una paciente de tu edad, por ejemplo, Vanessa, una paciente género femenino, una paciente joven, de edad fértil, yo tengo la patología que me refiera. O sea, no es solamente el dolor muscular, porque la fibromialgia también puede solapar u ocultar otras enfermedades, y dentro de estas las enfermedades autoinmunes. Cuando un reumatólogo recibe un paciente joven, relativamente joven, hasta los 45, 50 años se puede decir, porque ya después de esa edad, para uno como uno que ve las enfermedades autoinmunes son por lo general después de los 50 años, ya un poco más tardío. Entonces, cuando tenemos nosotros tenemos una paciente joven, femenina, siempre vamos a abrir nuestro abanico diagnóstico más la sintomatología que presente para poder estudiarla para otras enfermedades, sea esta, artritis reumatoidea, lupus, esclerosis, cualquiera de las sintomatologías asociadas que tenga, sacando la fibromialgia. Pero estando el paciente con fibromialgia, con dolores de fibromialgia, yo debo estudiarlo. Hay mucha asociación con la tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad tiroidea que es muy común acá en Manabí. Es una enfermedad autoinmune muy común. Y nosotros hacemos screening, dentro de esto encontramos la asociación. Nosotros hicimos un estudio con los internos en el 2014-15 con la asociación de tiroides Hashimoto en pacientes con fibromialgia, y fue, como habla la bibliografía a nivel mundial, del 30 al 40% de los pacientes con fibromialgia tenían tiroides Hashimoto. Asimismo, debemos solicitar exámenes complementarios. Por ejemplo, si pensamos en lupus, pedir laboratorio para descartar los autoanticuerpos para confirmar o descartar la enfermedad que queremos estudiar. Las imágenes también las podemos solicitar. Por ejemplo, un paciente con fibromialgia sufre mucho de cervicalgia o de lumbalgia. Entonces vamos a pedir las imágenes respectivas para confirmar qué tipo de lesión tenga, sea esta un artrosis, pinzamientos vertebrales, sea esto desviación de la columna, escoliosis, cualquiera de estas, ¿ok? Y si tenemos un paciente añoso, obviamente vamos a encontrar en la columna aplastamientos vertebrales asociados a otra enfermedad que es la osteoporosis. Muy bien, Kelvin. Tenemos una pregunta del doctor Hugo Lorlino. Primero maestro. Y nos pregunta si la fibromialgia, la sintomatología, ¿por cuánto tiempo puede recidivar? Bueno, y les voy a decir, porque lo que me preguntan todos los pacientes, un saludo al maestro Hugo Lorlino, un gran amigo y un gran colega. Me preguntan si la fibromialgia se cura. Es una gran pregunta y siempre lo hacen. Entonces, como es una enfermedad que relativamente no se conoce, la fibromialgia no tiene cura, tiene tratamiento. El paciente que lo sufre, del nivel de estrés que domina, o sea, cómo puede estar relacionada a su ente o buscar la causa que origine esto. Muchos pacientes son con estrés laboral, el jefe está ahí por encima de ellos y está detrás de ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El paciente se siente sometido, como que está en una persecución, que quiere esto, mi jefe es exigente, entonces entra un estrés, entra también físicamente, se contractura, porque la posición es muy importante, sobre todo los profesores.
mucho con la columna así, pero lo que pasa es que si yo le doy al paciente, el paciente mejora, y viene la respuesta para el maestro Hugo Lor, cuando el paciente mejora, la mejoría del paciente puede ser, depender mucho del paciente. Si el paciente se somete a lo que el reumatólogo le dice, tomar la medicación, realizar ejercicios de actividades físicas, sea como esta, la natación es lo mejor, el aquagym es lo mejor, pero cuando el paciente se somete a ejercicios que no son aeróbicos, por ejemplo, lo que el cuerpo, tipos isométricos, que el cuerpo solamente, usted puede hacer ejercicios con su propio cuerpo, pero no ir a un gimnasio, hacer CrossFit, en ese caso no es ideal para un paciente que tiene fibromialgia, porque va a salir más dolorido. Aquellos que hacen pesas, el dolor va a ser más intenso, porque de por sí ya tiene un microtraumatismo el paciente con fibromialgia. Y si le vamos a sumar una actividad física con pesas, el paciente va a ser... Entonces, el paciente puede mejorar notablemente su sintomatología, cómo está originando la causa que origina todo esto. Y si el paciente tiene una actividad física, la paciente puede andar muy bien, pero puede tener recidivas. Lastimosamente, las recidivas en esta enfermedad son muy, muy fuertes porque el paciente siempre llega a... Pero en los controles, por eso están los controles médicos, cada vez que los citamos y dicen, estoy mejor, estoy más dolorido, doctor, bueno, hacemos un cambio de la medicación, ¿no? Ahí usamos nuestro arsenal terapéutico. Okay, tenemos otra pregunta, nos dice, ¿existe una edad promedio en el nacimiento? Sí, lo que dije, la edad promedio por lo general es de 25 a 50 años, sobre todo los que están más activos económicamente, ¿no? Los que salen a trabajar, los que están activos en sus funciones. Y yo pongo siempre el ejemplo de los docentes. Los docentes que de por sí dejan su casa y se van a la parte rural, van el estrés de salir de su casa, andar por lo general no andan en su carro, van en vehículos, en los colectivos, van a la parte rural, tienen que atravesar varios kilómetros y llegar. Y por lo general, ¿qué pasa? Como el docente, vuelvo y le repito, es el ejemplo claro, está sometido al estrés que tiene chicos, los que trabajan con niños, con jóvenes, que por allí son irrespetuosos, por allí no hacen caso. El docente dice, ya no puedo más, estoy estresado, en escuela los niños son malcriados, los alumnos son malcriados, independientemente de las edades. También tengo muchos docentes universitarios, entonces, ejemplo claro de que los pacientes, los docentes son los que más sufren de estas enfermedades por el estrés que tienen. Si depende también de lo que tengan, lo que sufran en sus casas, ¿no? El ente familiar, porque si pasan peleando con la esposa, si los hijos son malcriados, partamos de la casa, a donde va a laborar también, o sea, todo ese trayecto, desde que se despierta hasta que se acuesta, el de estrés, de ansiedad, incluso de depresión tremenda. El paciente no va a tener un día tranquilo. Entonces, el paciente, yo siempre les digo, váyanse de vacaciones, y cuando están de vacaciones, hasta por último no usan medicación y pasan de maravilla. Así que esa es la edad promedio, de 25 a 50 años. Tenemos otra pregunta, si una persona que tiene lupus también puede tener fibromialgia, ¿y qué exámenes pueden permitir identificar esa enfermedad? Como lo dije, el tema de la asociación de la fibromialgia asociada a una enfermedad autoinmune de base, como es en este caso el lupus eritematoso sistémico, son por lo general mujeres en edad fértil, o sea, edad entre 15 a 45 años. En ese lapso de edad, el paciente puede estar en cualquier dolor generalizado. Cuando el médico le examina, listo, tiene todo lo que dice insomnio, síndrome de colon irritable, depresión, todo esto se asocia, migraña, cervicalgia, se asocia, solamente con escuchar al paciente. Pero cuando tú lo vas a examinar, antes usaban los famosos puntos gatillos, que algunos los usan, algunos
lo usan. Yo en mi caso, no, siempre por allí los sé utilizar algunos, en algunos casos, pero solamente con escuchar al paciente tú te das cuenta que ya tiene un problema en sí emocional, que el paciente viene estresado, le duele todo, con escucharlo, me duele todo, doctor. Desde la punta de la cabeza hasta el pie me duele todo, me acuesto cansado, me despierto. Entonces allí ya nosotros tenemos, y si el paciente sufre de lupus, el dolor se exacerba más. Entonces el paciente piensa que es el lupus que le duele, pero ya le dije, ya como lo dije anteriormente, el lupus está bien controlado con sus enfermedades de base. Pero para diagnosticar la fibromialgia no hay examen de laboratorio, como lo dije anteriormente. Pero si tiene fibromialgia un paciente y quiero descartar lupus, como le dije, en este caso toda la inversa, sí habría que hacer autoanticuerpos, solicitarlos, y bueno, con esto la serie de exámenes a dar el diagnóstico con los exámenes más la clínica, porque solicitar autoanticuerpos sin clínica es por gusto, eso no sirve. Necesitamos tener clínica que justifique el uso de los autoanticuerpos. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son los primeros síntomas de esta enfermedad? La fibromialgia es una enfermedad que por lo general se caracteriza por el dolor generalizado. El paciente siente dolor, me duele todo, como les dije, por encima de la cintura, por debajo de la cintura, al lado derecho y al lado izquierdo de la columna, o sea, le duele todo. Todo donde hay músculo duele, todo. El paciente por lo general sufre, como les dije también anteriormente, y lo que se están, los pacientes que se están, o las personas que se están llegando al live, sepan diferenciar una cosa con la otra. Por ejemplo, con la artrosis. La artrosis, el paciente sufre dolor en la articulación. La articulación es la unión de dos huesos. Por ejemplo, la rodilla, cuando se flexiona y cuando se extiende. Eso es un dolor articular, artralgia, artritis. Eso tiene que ya ver, es la articulación y el compromiso. El paciente con fibromialgia sufre dolor en la musculatura, donde tenemos músculo. Por eso estaban antes los puntos gatillos, ¿no? Ahora se hablan de 4 o 5 zonas, 4 regiones, que podemos estudiarla. Pero cuando ya nosotros vemos que el paciente sufre de insomnio, sufre de colon irritable, o sea, que tiene alteraciones de diarreas, estreñimientos, esas alteraciones, el paciente sufre de ansiedad, de depresión, se pone muy irritable, el paciente llega a sufrir de mucha incluso resequedad, porque el paciente de boca, porque llega a usar mucha benzodiazepina para poder dormir. Entonces, boca seca. Bueno, entonces uno piensa otra enfermedad autoinmune que vemos nosotros, que es el síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren es una enfermedad que tiene compromiso de todo lo exócrino se seca, o sea, la boca se seca, el ojo seco, la piel seca, y bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Se confunde a veces, dice, yo estoy tomando, si uno le pregunta a uno, y es una paciente como en tu caso, joven, yo le pregunto, ¿tiene boca seca? Sí, si tengo seca, no tengo saliva, bueno, pero si tú no preguntas si tiene el uso concomitante de medicinas que dan boca seca, entonces tú dices, bueno, puede ser un Sjögren, pero cuando no es un Sjögren, porque es una boca seca originada por la medicación. Tenemos ojo seco, piel seca, es un Sjögren, pero acá en el paciente con fibromialgia es solo el dolor generalizado. El paciente, por eso la diferencia con fatiga crónica, el paciente con fatiga crónica siempre tiene fatiga, está cansado. El paciente con fibromialgia está dolorido, le duele todo, y sobre todo cuando usted lo toca, es peor. El estrés, aquí como dice el amigo Farid, un saludo para Farid, gran amigo, el estrés es la madre de las enfermedades. El estrés es un desencadenante terrible. El estrés puede llegar hasta matarte porque te lleva a cometer tantas cosas, te lleva a la depresión y no sales de esa. Necesitan ayuda. A veces el médico tiene que convertirse en psicólogo para poder ayudar al paciente, porque tú te das cuenta que está sometido ya a mucho estrés, mucha ansiedad, y el paciente tienes miedo que pueda cometer alguna cosa. Entonces, señora, con tranquilidad, mire, ahí hacemos un cóctel de ayudarle del dolor, ansiedad y todo esto. Incluso para que duerma, porque efecto secundario de ciertos medicamentos es la somnolencia. Ok, voy a leer las siguientes preguntas. Nos preguntan si el paciente con fibromialgia debería acompañarse con psicología.
Obvio que sí. Excelente pregunta. Lo que estamos hablando ahora. A veces nos toca a nosotros, los reumatólogos o el médico que está atendiendo a un paciente con fibromialgia, ser psicólogos. Decirle, señora, tranquila, todo va a estar bien. O el paciente, porque también tengo masculinos con fibromialgia. No son muchos, pero también hay. Hay pacientes. Yo tuve una vez, siempre me acuerdo, fue en el hospital, una entrevista, porque la que me entrevistaba tenía fibromialgia, el camarógrafo tenía fibromialgia, la paciente frente a mí tenía fibromialgia, y el esposo me dice, yo ya estoy harto de todo esto, porque esta señora solo se pasa quejando. No puedo tener intimidad con ella porque se pasa quejando. Entonces yo tuve que hablar con él y estaba grabando, yo no sabía, estaban grabando un canal de televisión, con él decirle que se quedara tranquilo, que tiene que entender a la señora, porque los pacientes con fibromialgia, el dolor que sienten no se puede comparar. O sea, y te van a decir, tú le preguntas a un paciente con fibromialgia, dice, es que mi esposo o mi esposa no me entiende, o mis hijos no me entienden el dolor que yo siento. El dolor que yo tengo es 10/10. Es un dolor y te le dan la característica del dolor, bien neuropático. Entonces, el señor me decía, es que no, todo le duele. Entonces tuve que explicarle. El señor entendió lo que era la enfermedad. En ese momento pidió disculpas. Incluso le hicieron una entrevista también en el diario y salió allí que hay que entender a los pacientes con fibromialgia. Y creo que fue en el 2018, el Día Mundial de la Fibromialgia, en mayo. Pero eso es lo bueno, que hay que conocer la enfermedad. El conocimiento de la enfermedad nos lleva a entender al paciente con el dolor, porque el dolor que siente no es el mismo que otra enfermedad. Y se lo puedes preguntar a un paciente, es tremendo. Tenemos otra pregunta. ¿La fibromialgia está relacionada con artritis axial no radiológica? ¿Artritis? Axial no radiológica. No, son dos entidades aparte. La fibromialgia es una entidad aparte. Lo que pasa es que se superpone o se asocia, en este caso, en este paciente que tiene una artritis axial, no inespecífica, sea esta espondilitis anquilosante, sea espondilitis psoriásica o una artritis reactiva con compromiso axial. O sea, diferente. El compromiso axial, hablamos del esqueleto axial, desde la parte cervical, dorsal, lumbar y las sacroiliacas. Eso es el esqueleto axial. Entonces, el paciente sí va a tener una fibromialgia asociada, porque el paciente con compromiso axial tiene dolor. El dolor del compromiso axial es diferente. A él le duele todo el esqueleto axial, desde la cervical hasta las sacroiliacas. Cervical, dorsal, lumbar y en la sacroilíaca, que son la unión de los ilíacos con el sacro. Eso, compromiso de estas enfermedades, como te dije, espondilitis anquilosante, espondilitis psoriásica, estas enfermedades sí pueden tener asociados, claro que sí, se asocian con fibromialgia. El paciente, si de por sí no va con una cervicalgia, todo paciente que sufre de cervicalgia, que Dios no aguante, hacen este movimiento porque no toleran. A la larga terminan con un fibromialgia porque ya le duele todo el cuerpo con esta molestia. Entonces dice, yo no aguanto más, me duele demasiado mi columna cervical, me duele todo el cuerpo y se pone ansiosa, se pone irritable, lastimosamente paga los platos rotos la que está al lado, el esposo o la esposa o los hijos, porque se pone irritable, se altera su parte psicosocial. Por eso es muy importante la ayuda con un psicólogo. E incluso en algunos casos pedimos ayuda psiquiátrica, o sea, porque ya necesitamos medicación para que me ayude a controlar el colon irritable, que vengo viéndolo también con el gastroenterólogo. A veces necesitamos ayuda psiquiátrica para ese tema de recaptar la serotonina, que es un problema ahí. También necesitamos a que este paciente pueda dormir, porque tiene insomnio, no duerme. Necesitamos que duerma, que descanse, que tenga un sueño reparador. Cuando se despierta, el paciente se despierta descansado y no cansado. ¿Okay? Tenemos otra pregunta. Dice, buenas noches, fibromialgia. Tengo cirugías cervicales y sufrí ruptura de esófago por causa de los implantes. Recibo terapia, pero no mejoro. ¿Puede haber otro panorama para mí que sea mejor? Mire, el paciente tiene cirugías en la columna cervical. Entonces, al tener ya
no sé si tenga algún tipo, algo dijiste que tenía implantes, ¿no? Tenía alguna colocación. Bueno, de por sí ya el paciente, sabiendo que tiene algo en su cuerpo, ya se estresa, el paciente ya entra en ansiedad, ¿qué voy a hacer con ese material de ortopedia que tengo allí? Estoy fija, o sea, le fija en la columna, hay fijación de la columna, el paciente ya no puede rotar, no puede flexionar y extender su columna cervical. Entonces el paciente se estresa, a todos nos puede pasar. Entonces el paciente obviamente va a tener mayor dolor, tanto acá a nivel cervical, que es lo que lo origina, o a nivel generalizado. Todo paciente, y ahora que vi que el doctor Javier Ramírez, un traumatólogo muy conocido de la ciudad de Guayaquil, se acaba de conectar, él lo puede decir también, o sea, todos los pacientes que tienen un material ortopédico y protésico, el paciente, sobre todo en la fijación de la columna, el paciente va a entrar en un estrés porque, por general, el paciente dice, me duele la columna, y cuando tengo que acostarme, ya es un proceso que tiene que hacer una producción, llegar a acostarse, tiene que tener todos los cuidados, y cuando llegamos a lo que se llama síndrome de espalda fallida, cuando no fue suficiente la cirugía, sino que fue todo lo contrario. Entonces, y tengo muchos pacientes así, y por terapia del dolor, origina una liberación de serotonina, una liberación de neurotransmisores tremenda. Claro. Eso sí, produce mucho malestar. La gente nos pregunta si existe un mejor panorama de tratamiento. En este caso, yo creo que debería visitarte para saber qué tratamientos tiene, claro, ver si los puede cambiar, porque así es es. explicar por aquí. Un saludo a mi gran amigo Ángel Villacreces, un reumatólogo muy, muy bueno y un gran amigo. Ya, nos dicen, he sido diagnosticada por un traumatólogo y reumatólogo, solo con el examen clínico y rayos X. Mis dolores son intensos. Debo hacerme exámenes de lupus, molestias mayores en cuello, espalda y brazos. Ella dice si puede hacerse si le puede hacer un diagnóstico de lupus a ella. ¿Quiere descartar? Bueno, depende de la edad, obviamente. Igual tengo pacientes con 88 años con lupus del geronte. O sea, el lupus también es una enfermedad que la podemos encontrar en cualquier. Si bien lo dije, de 15 a 45 años es la edad promedio de lupus en niños, tengo lupus en geronte, que es una cosa también, es una entidad muy, muy apasionante. Creo que el reumatólogo, la patología que más nos apasiona es el lupus. Pero bueno, en este caso a ella, si ya le hicieron un diagnóstico, ojo, la radiografía no hace el diagnóstico de lupus, como les expliqué, lo que dice allí ella es que le hicieron radiografías, está bien, pero, pensando que pueda tener, no sé, dónde esté el dolor de ella, si supongamos que sea la cervical, tenga, en el hombro, ya listo. Si tiene una lesión en el hombro, tenga, no sé, artrosis en hombro, tenga una lesión en manguitos rotadores, por ahí le hicieron resonancia, ecografía, dio el diagnóstico, ecografía, o sea, por imágenes, ecografía, radiografía o resonancia, se llegó el diagnóstico de la lesión del hombro, sea manguito rotador, sea o artrosis. En este caso, ella puede tener fibromialgia por si el médico que la examinó, el traumatólogo, porque hay muchos traumatólogos que ya empiezan y saben de la fibromialgia, y yo los felicito porque muchos médicos, y me tomo un paréntesis aquí, Vanessa, muchos médicos, incluso especialistas, dicen que la fibromialgia no existe. Entonces, yo he visto, no hay nombre, pero aquí en Puerto Viejo, esos médicos, algunos médicos que dijeron que no existía la fibromialgia, a mí me sorprende mucho verlos dentro de su propaganda, se trata de la fibromialgia. Entonces, o sea, ¿cómo es? ¿Funciona? ¿Existe o no existe? Sí existe. Si no, preguntémosle a un paciente lo que él siente. Todos, en algún momento de nuestra vida, vamos a conocer a un paciente con fibromialgia. Se habla que la población mundial, cerca del 10 al 20%, esto viene en aumento, va a tener o tienen fibromialgia. Ahora en esto aquí, que hablamos en el tiempo de COVID, pues es una pandemia, fibromialgia, también podemos hablar que es una pandemia porque estamos en todas partes del mundo. Fibromialgia sufre casi en todas partes del mundo, tenemos pacientes con fibromialgia. Entonces es una pandemia en tiempo de otra pandemia. Y en
esto, el encierro, la cuarentena, el no realizarnos actividades físicas, nuestras actividades económicas que se vieron truncadas por la cuarentena, a la cual yo les digo, por favor, cuídense mucho, porque hay muchos casos y hay terribles, los hospitales están colapsados, por favor, cuídense. Esto nos lleva a nosotros a estresarnos incluso físicamente, todo nos duele, o sea, el paciente está de COVID peor, que tiene miedo a salir, el paciente tiene miedo a salir, el paciente tiene miedo con otra persona, porque el que sí respeta el distanciamiento, el que usa mascarilla, solamente usar mascarilla ya les estresa. Si a uno como médico usar mascarilla les fastidia, está liberando su CO2, respirando su CO2, imagínate, cómo estos pacientes con fibromialgia en tiempos de COVID, ¿cómo estarán? Ha de ser peor. Tenemos otra pregunta, Kelvin. Nos preguntan si la duloxetina Duloxetina. favorece la disminución de los dolores. La duloxetina es un medicamento, uno de los últimos que se están indicando. Es un recargador de la serotonina, muy bueno, muy bueno. Lo que pasa con estos productos son los efectos secundarios. Lastimosamente, muchos pacientes sufren de los efectos secundarios y terminan dejando el producto. Y entonces tengo que decirle, por favor, señora, los efectos secundarios de esto son estos, para que sepa lo que va a pasar y no lo deje tomar. Al principio molesta un poco, mire, van a pasar esto, va a tener resequedad vocal, va a producir un poquito de mareo, un poquito de náusea, va a andar con somnolencia, porque el paciente va a dormir indirectamente, entonces despierta un poquito como, yo me despierto a las 5 de la mañana, doctor, me acuesto a las 12 y me despierto a las 5, esa es otra cosa. Se acuestan a las 12 de la noche y se despiertan a las 5 de la mañana, o se acuestan a la 1, se despiertan a las 4, duermen 3, 4 horas, entonces ese ya no lo recupera, ese cuerpo está que necesita descanso. El paciente, la duloxetina produce ciertos efectos secundarios que le puede producir otro medicamento que también utilizamos. Un medicamento para el dolor hepático porque recapta la serotonina. Okay. Nos dice Juan Carlos Salto que la hidroterapia, la higiene postural de la columna, la elongación progresiva de caderas musculares, ejercicios de relajación general, también son básicos, además de la medicación. O sea, sí es. Excelente. Un saludo a mi gran amigo Juan Carlos Salto, un gran amigo, un gran colega y un gran fisiatra. Muchísima razón. Y porque lleva a ese tema, como dije, fibromialgia es la hidroterapia, el agua. El agua debe ser el mejor amigo de los pacientes. La natación. En Argentina había mucho, nosotros mandamos a los pacientes a realizar aquagym. Aquí se debería fomentar un poco el uso de aquagym. Entonces, hay pacientes que tienen la posibilidad de poder tener piscinas. Entonces, a estos pacientes que tienen la facilidad de tener piscinas, señora, sea un pez en el agua, nada lo que más pueda, todo el día, cada rato, nade. Hidroterapia, como dijo Carlos, la elongación es importante, es tal cual como dijo, es muy importante todo. Aquí nos pregunta una paciente que tiene lupus, dice que tiene mucho dolor de espalda, muchas veces no puede levantar de la silla, a pesar de que está tomando plaquinol y corticoides. ¿Quieres saber tu? Primeramente, el diagnóstico de lupus sí, está muy bien tratada con hidroxicloroquina, que es el nombre genérico del plaquinol. Bien, eso no le puede faltar a un paciente con lupus. Lo que pasa que el paciente con lupus puede tener sí, también mialgias asociadas al lupus. El paciente puede tener mucho dolor, puede tener dolores articulares o musculares por el lupus. Entonces, los que tienen más de 3 meses, ¿sí? Como les dije, todos los dolores por debajo de la columna, lado derecho, izquierdo, y tiene los síntomas acompañantes, el paciente puede tener tranquilamente fibromialgia. Y la cicloroquina trata la fibromialgia. Tiene un efecto analgésico, pero en fibromialgia, en lupus. Tiene un efecto analgésico en el lupus, ¿no? Como analgésico antiinflamatorio, una droga modificadora de enfermedad que lo pueden utilizar para tema COVID y quedaron sin abasto en las farmacias, pero sí, los pacientes con lupus
pueden tener tranquilamente fibromialgia y debe mezclar. Los corticoides es otro problema, porque los corticoides te dan miopatía esteroidea. La miopatía esteroidea nos dan los corticoides. Es un daño a nivel de la fibra muscular, o sea, se necrosa el músculo. Ya está. Entonces, ¿qué hay que hacer en este caso? Oye, que ella busque su reumatólogo, que si lo amerita, bueno, el reumatólogo va a ver por qué le indicó el corticoide. Si le indicó el corticoide, y si ya no lo amerita, hay que hacer el destete del corticoide, no suspenderlo de golpe, por favor, es muy importante eso, que el paciente no lo suspenda por su cuenta, y si ve que a un médico lo suspende de golpe, tampoco está bien. La forma de suspender los corticoides se hace de una manera diferente. Los endocrinólogos nos podemos estudiar con ellos, o el reumatólogo que lo puede hacer. Yo lo hago y gracias a Dios nos ha ido muy bien en el destete y sacar los corticoides, pero el dosaje de corticoides en sangre, saberlo hacer y bueno, y qué tiempo lleva tomando corticoides, dosis que lleva tomando corticoides. Así que es importante que pueda el reumatólogo de ella le pueda decir a seguir tomando, ¿no? Ok, aquí tenemos una paciente que te agradece, Elena Velázquez, que tiene 40 años, fibromialgia, tuvo un bebé y te agradece mucho. Gracias a ti pudo llegar a término. Magdalena, un gusto saludarla. Es una bendición, es una bendición. Ella, mi paciente, ella de fibromialgia, era mi paciente estrés. Ella hacía todo, Santo Domingo acá, puede decir ella, Santo Domingo para acá, que era 6 horas, 8 horas, venía acá, llegaba. Me decía, doctor, me hablaba, me daba ánimos. Eso es muy importante que el médico debe darle ánimos, porque el médico que le dice al paciente, ¿sabe qué? Su enfermedad se cura, ya está, déjese nomás estar aquí en cama, y como le dicen siempre a los pacientes, acostúmbrese a tener dolor, usted va a tener dolor toda su vida. Ella, Magdalena, una mujer luchadora, a los 40 tuvo un hijo, un gran sacrificio que ella con la medicación, porque no podíamos medicación, vamos con la ginecóloga de ella, y ahí está. Es un ejemplo de que sí se puede, y los dolores muchísimo, muchísimo. A veces nos tenemos que recurrir a terapia que no están pero está allá arriba, que es la ayuda divina, también nos ayuda muchísimo. En este caso, Magdalena es una gran paciente que pudo superado, pero lo sigue superando. Gracias por el saludo. Nos pregunta Elvin si la gabapentina ayuda a los dolores. La gabapentina, así como hablamos con el uso de la gabapentina, si bien el efecto es el mismo para el dolor neuropático, pero es de otra familia, ¿no? La gabapentina es muy buen medicamento epiléptico, muy bueno. También lo usamos medicamentos, pero hay que tiene efectos secundarios. Es el efecto secundario que hace medicamentos con el tratamiento. Pero el paciente se espera un tiempo con estos efectos secundarios que pueden el paciente anda de maravilla. Anda muy bien la gabapentina, duloxetina, todos estos medicamentos va muy bien. Buen producto, pero hay que utilizar dosis, porque a veces toman muchos medicamentos, una dosis que hablan hasta 9 miligramos. Yo no llego a yo hay combinada con otros medicamentos o otros medicamentos, ayudando a que el paciente tenga actividad física necesaria, ¿no? Es muy importante. Okay. Preguntan si los toman opioides se pueden ser dependientes. Obvio, porque el profesor corticoides te cura todo, me de Cushing, no es una gran mentira, o sea, decimos porque el paciente tiene dolor, un corticoide y se cura. Ah, no, ya no tengo dolor, me tomé el corticoide tal, está mal, pero no es eso, no es. Sí, eso es algo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Yo mejoría. Ah, no, me mandaron a poner ampolla o medicamento. Yo voy a hacer como lastimosamente
Puerto Viejo y Manaví, Ecuador, creo. Tú vas a la farmacia y pides. Ahora en ya no, pero tú ibas a la farmacia, deme esto y toma. Y que te receta, el despachador te dice dolor, sí, es dolor, imagínate. Ya de una para el dolor. Entonces, ¿qué hace? Toma el medicamento, mejor, pero no sé qué se está haciendo. Que ese medicamento es un efecto a nivel muy superficial y superficial. El paciente se lo tomó de un mes, una semana, y la dosis, mucho la dosis también, porque es tiempo de ya, tiempo que no lo va a poder, y es un eliminar ese medicamento que se automedicaron, sacarlo de golpe va a ser peor todavía por el tema del suprarrenal. Nos preguntan, ¿los pacientes que tienen lupus pueden hacer terapia? Claro que sí, el doctor allí, el doctor Juan Altos nos dijo por el tema de terapia. La hidroterapia es mejor que tiene pacientes de terapia, toda la elongación del mismo, o sea, uso mi brazo, no necesito una pesa, esa me va a originar, voy a estar levantando, me origina un traumatismo, al otro no voy a aguantar. Pero su propio cuerpo, como dijo Juan Carlos, mandar, pero la acción, todo en agua es excelente. Nos preguntan qué tipo de alimentación puede ser adecuado para los pacientes de fibromialgia. Y también nos preguntan qué opinas del factor. Creo que no se ofende por lo que voy a decir. Esto es un conflicto de interés. La alimentación, la consulta a un estudio le hace implementar, si vemos si utilizar obviamente no le voy a decir, no suma frituras, nada, o almidón. Bueno, hay que saber, de acuerdo a la contextura del paciente y de enfermedad de el paciente ha sido hipertenso, hiposódico, pero en sí hay una dieta para los pacientes. Bueno, buscar en los blogs, que es mundial, en todas partes, buscan blogs de fibromialgia, más hay. En Facebook, en todas partes hay cualquier cantidad. Te dicen, medicación, o sea, alimentos pueden, no, como no hay un alimento dejar, que me dicen las carnes, mariscos, sí, porque tardan un poquito en meter o absorber, pero sí en pacientes pasa, ya depende del si coma carne, lo sabe, doctora, no lo puedo mandar con marisco o una, no, urina, pero bueno. Yo tomo plaquita 400 en mi zona y tengo un color oscuro, mentón. Si puede ser por medicamentos, Sí, podría. puede ser por la plaquita, puede ser. Y justamente con Villa Crece hablábamos sobre la alimentación que la hidroxicloroquina en Argentina, eso que tiene que ver de por sí el paciente con lupus puede recibir, solo saber, la radiación ultravioleta no, enfermedad. La hidroxicloroquina corticoide produce melanosis. Sí, la hipertensión de la parte de la piel en la nos damos cuenta que acá yo creo que va, ¿no? Ok. No, la fibromialgia asociada con artritis reumatoidea. Por lo general, tu idea tiene como una secundaria asociada, pero no está ni mialgia, artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea sí te llevar a mialgia, pero por eso te repito, como esté, pero hay pacientes con ideas que están
tienen artritis reumatoide. Pero cuando hay un problema, el paciente, como te lo dije antes, el paciente dice, doctor, es una artritis reumatoide, es harto el violento, ha hecho efecto, mucho dolor. Y tú lo puedes dar. No tiene artritis, no tiene, no. Es dolor articular, a nivel muscular. Entonces, el paciente tiene fibromialgia. Tú le duele, sí, tiene fibromialgia, ¿cómo está en la cara? Doctor, si solamente que tengo que tomar 6 pastillas toda la semana, me estresa. ¿Sabes? Ponerme un, no sé, cada 15, ya me estresa. Y a mí, mi esposa o mi esposa no me entiende de todo, o sea, ¿sí me entiendes? Ya estamos mal, ya el paciente quiere mucho, tenemos que tratar fibromialgia, pero la artritis no está artritis, está fibromialgia, sí, todo analgésico cumple para artritis y fibromialgia. Nos preguntan, tener siempre los pies llenos, la fibromialgia puede ser de alguna Que son intolerantes al frío, tú puedes dar del integrante encontramos eso. Las manos en frío, ¿no? Y ver, sufren de hiperidrosis, sudan más las manos, que le sudan los pies, es otra cosa. Pero hay que ver frío que manos o pies no está acompañado de coloración de eso de un fenómeno de Raynaud, frío, pone los dedos, otra cosa. Ahora depende mucho y de buscar para ver si es un fenómeno. aunque ya nadie live pregunta, no, la misma persona dice que sí o no el factor de transferencia. Ah, es verdad, no, por eso. Si usted me pregunta, señora, no lo recomiendo. Ofenda bien y productos. Su doctora ha tenido resultados del tema de alimentos que producen más. Pero yo no recomiendo eso. Frontalmente. Hemos llegado, ha sido bastante entre las preguntas, interacción. Kelvin quiere recomendaciones ya. Primero, gracias por estar aquí. Me ganas, estos live son para clientes, se eduque, sepa, no igual que una facultad, no es lo mismo una guía, exactamente. Por el producto me dice primero, busquen al fibromialgia, la peronista, pero el ser que el medicamento, claro, que es muy importante. Por favor, antes que los casi 60 este por estén toda estamos tenernos con fibromialgia tienen dolor, como todo sean, me dio el doctor, me la voy a hacer un error. Hay que buscar lista, todo luego ajustar medicamentos, por favor, que Dios me da gracias para queremos nivel
somos nacional a nivel de la ciudad, provincia, pero a nivel nacional también queremos un nombre y bueno, y usted como presidenta que tiene esa batuta, esa gran responsabilidad también. Muchas gracias, Vanessa, y a todos por estar en esta noche, ¿no?, con nosotros. Gracias, Kelvin, por acompañarnos hoy. A todos nuestros televidentes, les informamos que esto va a ser retransmitido por todas las redes de Portomed, en Facebook, en Instagram, en Twitter y en nuestra página. Las charlas han sido grabadas y las pueden buscar en Portomed, ¿sí? Buscan la página Portomed en YouTube y los van a lanzar a todos los videos que hemos tenido anteriormente las charlas y este será subido